Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy ya estamos viernes 18 de septiembre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy va a ser aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte número 1. El recurso que vas a necesitar va a ser tu cuaderno de ciencia y tecnología y un texto cuándo y quiénes crearon las vacunas. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes tener limpio el espacio donde vas a estudiar y donde vas a realizar todas tus evidencias. Y lo mejor, debes de disfrutar del momento de este video. El propósito del día de hoy, la meta, hacia dónde queremos llegar. Explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Ese va a ser el propósito del día de hoy. Muy bien, vamos a reflexionar sobre lo siguiente, ¿sí? Ok, aquí tengo esta imagen referente a lo que es la vacunación. Entonces yo te pregunto, ¿sabes cuántas vacunas has recibido en tu vida? ¿Alguna vez te comentaron tus papás que te han puesto una serie de vacunas? Te presento la otra imagen. Este es una cartilla. Entonces, esta es una cartilla en la cual aquí se van anotando todas las vacunas que te han puesto. Entonces, ¿sabes qué información tiene tu ficha de vacunación? ¿Sabes? ¿Alguna vez tus padres te han explicado referente a esta cartilla? ¿Sabes que la ficha sirve para hacer el seguimiento de tus vacunas? ¿Te comentaron? Muy bien. Muy bien. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te vamos a plantear dos nuevas interrogantes que debes de responder por escrito, ¿sí? Muy bien. Esta es la imagen referente a lo que es las vacunas, el derecho a la prevención, dice. La pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre las vacunas? Tenemos acá otra. ¿Crees que vacunar a los bebés debe ser obligatorio? ¿Sí? Estas dos interrogantes vas a responder en tu cuaderno en forma escrita. ¿Sí? En base a las preguntas se viene una pregunta de investigación. Tú ya sabes que la pregunta de investigación debe ser resuelta en base a las hipótesis y luego en base a los argumentos, ¿sí? Aquí está la pregunta de investigación. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? ¿Sí? Esta es la pregunta de investigación. Como te dije, ante una pregunta de investigación, siempre hay el planteamiento de las hipótesis. Tú ya sabes que una hipótesis viene a ser las posibles respuestas, ¿sí? No todas que tus preguntas o tus respuestas pueden ser verdaderas, también pueden ser falsas. Por eso es la hipótesis, es el planteamiento de lo que tú vas a hacer referente a tus respuestas, ¿sí? Vas a escribir uno o dos posibles respuestas, ¿sí? Tú ya sabes
que tus ideas son muy interesantes, ¿sí? A fin de que tú puedas dar una buena opinión basada en las ciencias, vas a elaborar un plan sencillo, ¿sí? ¿Qué acciones organizadas vas a realizar? Por decir, ¿qué haré primero? ¿Qué es lo que tú vas a hacer primero? ¿Sí? Esto está tu planteamiento de las hipótesis. Luego, ¿qué harás? ¿Y qué harás después? ¿Sí? Es muy necesario que tú te formules un planteamiento para poder dar una buena respuesta a la pregunta de investigación. Después, ¿qué vas a hacer? Después, realiza una lista de materiales, por decir, material uno, ¿sí? ¿Cuándo y quiénes crearon la vacuna? Estos materiales van a ser lo que son los libros, puedes buscar también en internet, puedes investigarlo de repente a los expertos que saben referente a los que han puesto las vacunas a los niños. También lo puedes investigar, ¿sí? Vas a realizar acá material uno, material 2 y material 3. Esto es tu plan para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, el planteamiento de la hipótesis. Bien, este es uno de lo cual tú vas a poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Vas a leer cuándo y quiénes crearon las vacunas, referente a esta lectura, ¿sí? Ahí está la lectura. Lo vas a tener que leer, vas a tener que analizar párrafo tras párrafo. Como siempre te he dicho, palabras que no entiendes debes de buscarlo en el diccionario. Y cuando lees, debes de ir resaltando las ideas más importantes. Muy bien, yo aquí seleccioné algunos párrafos. Vamos a leer y debes de estar atenta porque de acá va a salir algunas preguntas a las cuales tú vas a tener que responder. Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Imagínate, mira, ¿ves? Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por por un mal aire enviado por los dioses. Eso es lo que creían los griegos. Imagínate que ellos decían que una enfermedad era causada por la brujería o por seres diabólicos. Acá, hace poco más de 400 años se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirmaba, ¿ves? Afirmaba que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas, o sea, apestosas, así como por decir de los caños, de los desagües, que sale esa agua así. Estos son fétidas, de suelos contaminados y aguas impuras. Eso es hace 400 años, ¿sí? Se han formulado algunas teorías, dice, teorías, ¿sí? El otro. Después de casi 200 años surgió otra teoría. Fíjate que acá la primera teoría decía que era causada por las emanaciones fétidas, apestosas, de suelos contaminados y aguas impuras. Entonces, después de 200 años, surgió otra teoría. Se pensaba que las enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela y otros, se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos.
nuevamente sobre las causas de las enfermedades. ¿Cuáles eran las creencias? Los griegos decían que las enfermedades eran causadas por brujerías o por seres diabólicos. Luego también decían que eran causados por por un mal aire enviado por los dioses. Luego, ¿qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? Una de las teorías según ellos decían, que eran causados por las emanaciones fétidas apestosas de suelos contaminados y aguas impuras. Otra teoría decía que se debía a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Vamos a ver. Dice, el origen de creencias estaba basado en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre. A raíz de ello, se impulsaban campañas públicas que, en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar calles y plazas de las ciudades, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que servían de estorbos a los vientos. Fíjense que eso es lo que ellos pensaban. ¿Cuánto era la creencia, no? Y luego, mantener limpio el aire en los hospitales y evitar los olores y vapores. Esto es lo que ellos se preocupaban más por arreglar la ciudad que por prestar atención a la salud de la población. Otra. Felizmente, todo esto se aclaró cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. A raíz de esto, se han descubierto, miren, acá hay científicos como el matemático y el doctor de ciencias francés Louis Pasteur, que nació en 1822 y falleció en 1895. ¿Ah? Estos científicos aclararon referente a lo que ellos descubrieron los gérmenes que las causaban, estas enfermedades. Luego también el médico, biólogo, químico, el inventor Robert Koch nació en 1843 y falleció en 1910. Estos dos científicos son los que aclararon cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. Ahora, preguntamos, ¿cómo creían que se podían enfrentar a las enfermedades? En primer lugar, ellos pensaban que, que estas enfermedades habían surgido por los barrios sucios y malolientes. Es decir, que ellos empezaban a preocuparse por ensanchar sus calles y plazas de las ciudades, eliminando paredes, arcos y otras construcciones que sirvieron de estorbo a los vientos. Eso es lo que ellos creían, que así podían enfrentar a las enfermedades, ¿sí? ¿Qué hechos desbarataron estas teorías? Lo que se desbarató todo fue cuando descubrieron los gérmenes. Y quienes los descubrieron estos dos científicos, Louis Pasteur y Robert Koch. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos otro de los párrafos que vamos a analizar. Louis Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagian, dice él, entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos. O sea, ¿qué significa patógenos? Nocivos. ¿Ah?
muy pequeños e invisibles a simple vista. O sea, ¿quiénes eran estos que no se los podían ni ver? Eran los gérmenes. El descubrimiento de los gérmenes marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y, por lo tanto, desarrollar curas y formas de prevención. Nos preguntamos, ¿en qué consiste la teoría de los gérmenes? ¿En qué consisten estas teorías? Estas teorías consisten en que se contagian entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos, ¿sí? Ahora, ¿qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? Lo que significó, lo que marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues esto permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y, por lo tanto, desarrollar curas y formas de prevención. Seguimos. Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o antrax. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En el caso del carbunco o antrax, esto es una enfermedad mortal que afecta a los animales, a los ganados. ¿Ah? Y en caso de lo que es la rabia, es una enfermedad mortal, ¿sí? Es una enfermedad mortal, pues la vacuna es cuando el perro te muerde cuando él tiene rabia. Entonces, y esto te puede provocar la muerte, ¿sí? Ok, vamos. Muchos antes que Pasteur, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Antiguamente este era muy peligroso también. Se han muerto una cantidad de personas antes que fuera descubierta la vacuna de la viruela. Sin embargo, en sus inicios las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas, y hasta celos profesionales. Fíjense, hasta los celos profesionales eran lo que se veía en cuanto a las vacunas. Eso era en el inicio. Es así que los que las crearon sufrían burlas o no se les aceptaban en las asociaciones de médicos o de científicos. Vamos a ver estas preguntas. ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades? Las vacunas que fueron eran contra la rabia, contra algún perro que tenía rabia. Si te mordía, esto te provocaba la muerte. Entonces, estas fueron las primeras vacunas. Y otra de las vacunas fue el carbunco o anthrax. Esto era referente a lo que era contagiado por los animales y la viruela. Estas fueron las tres vacunas que fueron creadas para combatir ciertas enfermedades. ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? ¿Qué opinión tenían? Ellos no fueron aceptados, incluso tenían celos profesionales. Ellos, a estos médicos, ¿por qué? Porque según ellos se iban sobre sus teorías de sus creencias. Es así que ellos se burlaron y no aceptaban en sus asociaciones de médicos o de científicos. Después de haber leído el texto, vas a responder esta ficha de aplicación.
Pregunta 1. ¿Cuáles eran las creencias que se tenían antiguamente sobre las causas de las enfermedades? Número 2. ¿Qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? Número 3. ¿Cómo creían que se podía enfrentar a las enfermedades? Número 4. ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? Número 5. ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? Número 6. ¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? Número 7. ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? Y número 8. ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? Vas a responder en base a lo que es la lectura que se te ha dado. Vamos a comprobar la pregunta de investigación. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? No siempre fue a favor de las vacunas, porque en primera instancia ellos no aceptaban, incluso ellos tenían celos profesionales porque se iba en contra de sus creencias. Incluso la Asociación de Médicos o Científicos se burlaban de aquellos que habían creado la vacuna. Bien, vamos a ver una reflexión. Las vacunas fueron creadas solo cuando la ciencia demostró con evidencia que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las creencias. Número 2. Las vacunas se hicieron con los gérmenes causantes de la enfermedad, lo que disminuye su poder de infectar. Cuando se inocula, el organismo genera anticuerpos capaces de eliminar a los gérmenes infecciosos. Ahora sí, en base a la reflexión y lo que se hizo la clase del día de hoy, vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te faltan mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Organiza en tu portafolio tus apuntes de las preguntas de investigación, tus puntos de vista, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones al responder las preguntas investigables. Te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y dificultades. Felicitaciones por haber escuchado este video, ¿sí? Ahora sí, siempre te digo que te cuides y si vas a tomar alguna información, debes de darte cuenta que debe ser de una fuente de confiabilidad, ¿sí? Ok, ahora sí, nos vemos. Bye. Aprendo en casa.